Bien, ahora vamos a ver cuáles son los valores de los números cuánticos del electrón diferencial. Para eso primero tenemos que tener configuración electrónica y saber que los números cuánticos pues son 4. Los números cuánticos que nosotros conocemos o que dieron origen al átomo cuántico son mal llamados números, pero al fin así los llamamos, son n, que puede adquirir valores desde 1 hasta 7, y es el número cuántico principal, L, que es el número cuántico azimutal o de forma, y que se relaciona con los subniveles, habiendo un L para S, un L para P, un L para D y un L para F. M, que va desde menos L, pasando por 0 hasta más L, y S, que se relaciona con el giro del electrón, que si es a la derecha lo manejamos como más un medio, o si es a la izquierda o hacia abajo como menos un medio. Ahora, para poder utilizarlos, pues hay que saber también cómo hacer una configuración electrónica. Recuerden que dijimos que la configuración electrónica se basa en el esquema de las diagonales, y nosotros tenemos un nivel energético en el cual aparece S, dos niveles energéticos en el cual aparece S y aparece P, tres niveles energéticos en el que aparece SP y aparece un nuevo que es D, el cuarto nivel energético en el que aparecen los tres de arriba y aparece un nuevo que es F, y contrario a lo que esperaríamos, se mantienen constantes, ya se los había explicado en el video anterior, y de repente empiezan a decrecer. Bueno, esto constituye lo que conocemos como esquema de las diagonales o reglas de Aufbau, y me sirve para acomodar a los electrones. Vamos a trabajar con el selenio 34, el selenio que nos ayuda contra la caspa, porque mata los honguitos. Bien, el selenio 34 tiene 34 electrones por acomodar, y vamos a utilizar el esquema de las diagonales. Bien, ¿en qué consiste este esquema de las diagonales? Quiere decir que yo empiezo a aplicar diagonales acá para ver cómo va creciendo la energía, y por ejemplo, de los 34 electrones empiezo acomodando los primeros dos en 1s. Sería 1s con 2 electrones. Luego, de 1s aplico la siguiente diagonal que cae en 2s, y entonces sería 2s, 2. Después aplico la siguiente diagonal que empieza en 2p y continúa en 3s. Acuérdense, voy a acomodar 34, llevo 4 acomodados, me faltan 30. Continuando entonces sería 2p6, nos faltarían 24, 3s2, nos faltarían 22, podemos continuar. Y la siguiente diagonal cae en 3p4s, también lo abarca. Y bueno, aquí llevamos acomodados 10, 12, con 3p6 serían 18, con 4s2 serían 20 y nos quedarían 14 por acomodar. Continuando, empiezo, la siguiente diagonal cae en 3d, a d le caben 10, entonces como todavía tengo 12 por acomodar, pues acomodo los 10 que tiene. Pero ahora de esos 12 que ya acomodé, 12 que tenía por acomodar, ya acomodé 10, me quedan 2. El siguiente, no, van 10, 20, van 30, nos quedan 4, perdón. Nos quedan 4. La diagonal continuándola nos caería en 4p. A p le caben 6, pero si ya nada más tengo 4 por acomodar, ya no voy a poner 6, sino simplemente 4. Ahora, esto es lo que nosotros conocemos como configuración electrónica. Esto es configuración electrónica. De la configuración electrónica, para que nosotros podamos determinar los valores de los números cuánticos del electrón diferencial, tenemos que construir el diagrama de los niveles energéticos, y para eso pues hay que seguir la regla de con cuántos orbitales cuenta cada subnivel. Por ejemplo, tenemos L para S, L para P y L para D. Acá los valores de L para S y L para D vienen de n-1. Como S aparece por primera vez en 1,
va a tener un valor de 0 que se representa con un solo orbital y una capacidad para 2 electrones. P aparece por primera vez en el segundo nivel energético, serían 2 menos 1. Acuérdense que el valor de L es igual a N menos 1, de ahí lo estoy sacando. 2 menos 1 tendría un valor de L igual a 1. Y entonces contaría con 3 orbitales, porque los orbitales salen de menos L pasando por 0 hasta más L. Sería menos 1, 0, más 1, y eso nos da los 3 orbitales y una capacidad máxima para 6 electrones. El siguiente, que es D, aparece por primera vez en el tercer nivel energético, entonces serían 3 menos 1, son 2, y los valores del número de orbitales serían menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, lo que da un total de 5 orbitales, y en esos 5 orbitales, en cada uno de esos 5 orbitales caben 2 electrones, por lo tanto D tiene una capacidad máxima para 10 electrones. Después F, que no lo tenemos, pero que lo podemos contar, aparece por primera vez en el cuarto nivel energético, por lo tanto su valor sería 4 menos 1, sería 3, y el número de orbitales saldría menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, lo que nos da un total de 7 orbitales, y como a cada orbital le caben 3 electrones, esto tendría una capacidad para albergar 14 electrones como máximo. Ahora bien, para acomodar los electrones se sigue un principio que se conoce como principio de máxima multiplicidad, pero eso solo es para los subniveles P, D y F. Para ese no tiene problema. Por ejemplo, para hacer el esquema o el diagrama de los niveles energéticos. Ay, es que no quiero confundirlos con este rojo. Bueno, voy a empezar. El diagrama de los niveles energéticos sería poner a 1s con un orbital. No pongo el número de electrones porque los electrones acaban, son los 2 que tiene. Después sería 2s con sus 2 electrones. Pero cuando llego a P, P tiene 3 orbitales. Estos 3 orbitales pertenecen a 2P. Y tiene 6 electrones. Para acomodar los 6 electrones se hace de una manera de ir equilibrando, como si fueran equilibrando peso. No podemos empezar poniendo de a 2 o apareados, sino se ponen sin aparear y en una sola dirección. Generalmente por convencionalismo lo hacemos hacia arriba, porque la mayoría somos diestros, pero no habría ningún problema si hubieran empezado hacia abajo. Entonces hagan de cuenta, se ponen 1, 2, 3. Como todavía tengo electrones, empiezo a cerrar. 4, 5, 6. Ahora, vamos con 3s. 3s, un solo orbital. Recuerden que ese no tiene problema, se le ponen los 2 electrones inmediatamente, pero volvemos a caer en un 3p. P sí tiene problema porque tiene más de un orbital. Y entonces se hace siguiendo el principio de máxima multiplicidad, es decir, 1, 2, 3. De a 1 por orbital con un solo sentido. 4, 5, 6. Ya puse los 6, voy hasta acá. Luego sigue 4s que no tiene problemas. 1, 2, 3d que tiene 5 orbitales. Y entonces nos quedaría algo como esto. Y como d también tiene más de un orbital, pues también sigue el principio de máxima multiplicidad. Es decir, empezamos a colocar de a un electrón por orbital. Ya que estén todos semillenos, ya como de 5, pero tengo 10, continúo y formo los pares. 6, 7, 8, 9, 10. Bien, lo último que nos queda es 4p, pero 4p tiene 3 orbitales y solamente 4 electrones. Y entonces nos quedaría algo como esto. De acuerdo al principio de máxima multiplicidad empezamos 1, 2, perdón. 1, 2, 3, pero tengo 4, me falta 1. Este, que fue el último en entrar en la configuración electrónica, se conoce como electrón diferencial. Este que tenemos acá, se los voy a subrayar con rojo, se conoce como electrón diferencial. Entonces, ¿cómo le hago? Le voy a poner una flechita acá. Este es el electrón diferencial. El electrón diferencial es el que nos ayuda a darle las características a los átomos. Es el que diferencia entre sus vecinos o los vecinos que tiene el selenio, entre el arsénico o el bromo.
y tienen características diferentes. ¿Y quién le da esas características especiales? El electrón diferencial. Y este electrón va a ser o es el último en entrar en el diagrama de los niveles energéticos. Bien, hasta acá espero que vayan entendiendo que el último que entró de toda la configuración fue este, porque estos se acomodaron antes. Venimos hasta acá, P4, P1, P2, P3 y P4 es este es el último que entra en la configuración electrónica. Pero dijimos que queríamos los valores de los números cuánticos del electrón diferencial. Para eso, bueno, voy a recorrer un poquito al selenio, que lo estamos trabajando. Sería selenio 34, ya se los hizo un poquito más pequeño. Y el electrón diferencial que está acá, lo voy a traslapar para acá arriba. Hagan de cuenta, lo voy a poner acá. Yo tengo 4p, 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 acomodamos los orbitales y tiene 4 electrones, 1, 2, 3. Este que fue el último, resulta que es el electrón diferencial y vamos a dar los valores de los números cuánticos para ese electrón diferencial. Muy bien, los valores de los números cuánticos ya vimos que son n, que representa el número cuántico principal, L, que representa el número cuántico secundario, azimutal o de forma, M, que representa el orbital, y S, que representa el giro del electrón. Muy bien. El valor de N nos lo da el número. Por ejemplo, este está en un cuarto periodo. Entonces, el valor de N para el electrón diferencial sería igual a 4. L depende del subnivel. Por ejemplo, L, si acaba en S, L vale 0. Si acaba en P, L vale 1. Si acaba en D, L vale 2. Si acaba en F, L vale 3. Este acabó en P, por lo tanto L vale 1. El valor de M, recuerden que el valor de M depende de L, es decir, empiezan con menos 1, 0 y más 1. Entonces el electrón diferencial está en una M igual a menos 1. Y ese, como va hacia abajo, vale menos 1/2. Si hubiera ido hacia arriba, valía más 1/2. Muy bien, así es como se determinan los valores de los números cuánticos del electrón diferencial y nos sirven para determinar las características que tienen los átomos. Tanto los números cuánticos como el electrón diferencial nos ayuda a definir las características del átomo al que nosotros le estamos determinando el electrón diferencial. Excelente tarde, jóvenes.